Buenas tardes amigos, nos encontramos en la intimidad del hogar de nuestro gran amigo y hermano Héctor Sosa, empleado de Ferrocarriles de El Salvador. Hermano, muy buenas tardes. Estamos acá, queremos conocer realmente lo que fue Ferrocarriles Nacionales acá en El Salvador, máximo en Quesaltepeque, conocer la historia, un poquito de la historia de Quesaltepeque, cuando usted fue su primer día de trabajo en esta empresa muy prestigiada de El Salvador. Cuéntenos, don Héctor, ¿cómo inició usted en Ferrocarriles de El Salvador? Buenas tardes. ¿Cómo inicié como empleado de ferrocarril? Tenía yo entonces como 15 años estudiando en primaria y llegué a Nejapa como meritorio en 3 años y luego cuando ya tuve 18 ya fui nombrado como trabajador de la empresa. Entonces este fue el 1 de abril de 1959. Iniciándome como trabajador, antes le decían mozo de bodega. Uno barría las salas, los patios, ¿verdad? Y ya ahí en el trabajo uno iba ya aprendiendo el manejo de todos los quehaceres que tenía la estación. Y luego de cuando ya vieron de mi actitud de que tenía pues algo de que podían cambiarme de puesto, me cambiaron de bodeguero. Luego de bodeguero, a los meses pasé como aforador. Aforador era alguien de que aforaba las cargas, las clasificaba y así, dependiendo de la clase, así se cobraba. También se pesaba en kilos, entonces se pasaba en kilos porque era una empresa extranjera, la Railway. Entonces allí se pesaba en kilos y se convertía en libras. Luego de eso pasé al tiempo de aforador, pasé a tequillero, vender boletos, ¿verdad? Vender boletos. De taquillero, entonces ya pasé como relevo de bodegueros en las estaciones. Iba para Sitio El Niño, iba a Nejapa, iba a Popa, iba a Ciudad Arce, iba a Santana. Luego me subieron a telegrafista. De telegrafista estuve en Sitio del Niño, en Nejapa, en Quesaltepeque, en el Congo, en Santana, Sonsonate, Acajutla y otras estaciones. Luego de telegrafista ya me pasaron como agente de estación, que le decían jefe de estación. Aquí estuve 3 años. Quesaltepeque. En Quesaltepeque. Estuve 3 años y así estuve en Apopa, Nejapa, Sonsonate, Santana, en todos lados, en el Distrito 3. Luego de agente de estación, me pasaron de despachador de trenes a la central. Allá estuve 15 años. Eso es FENADESAL, San Salvador. San Salvador. Allí pasé ¿Qué año inicia don Héctor acá en Quesaltepeque? Bueno, es que aquí en Quesaltepeque estuve allá por 1970, 71, como 3 años. 1959 empieza usted a laborar en FENADESAL. 1959 empecé a laborar aquí en Nejapa. Ese es su primer trabajo. El primer trabajo de mozo. De mozo. Es mi primer trabajo. Todo lo que le he ido diciendo son la secuencia de su trabajo. La secuencia. Entonces,
como le dije, mozo, aforador, pesador también, taquillero, telegrafista, agente, y luego pasé como despachador de trenes a la central. ¿Se acuerda de su primer salario? Primer salario era de 90 colones mensuales, me daban 45 colones al 15, ¿ya? Al 15. Ese era el salario. Luego, conforme uno subía de puesto, le aumentaban quizás un colón. ¿El primer salario que tuvo fue ese? Fue ese, el primer salario, de 45. ¿Un salario intermedio? Bueno, el último, el intermedio, pongamos, podría ser porque el último fue de 3.000 colones. Entonces el intermedio eran como, según el puesto que tenía, 1.500. Por ahí unos 1.500. Ajá. Entonces, luego de estar ahí 15 años, fue que yo de allí, del despacho, quiero también mencionar que cuando hubo la fusión de ferrocarriles con la IRCA, ¿verdad? Ahí... ¿Qué era AIRCA? La IRCA era el ferrocarril que le decíamos allá, ferrocarril internacional, que le decían IRCA, International Railway, centroamericano. Un nombre inglés. Inglés, IRCA. Entonces, cuando se fusionó allá por el 1974, ¿verdad? En el 74, a último año, como en diciembre, nos indemnizaron a todos, tanto el ferrocarril de allá como de aquí de Railway. Entonces allí estuvimos de despachador. Entonces allí se formó Distrito 1, Distrito 2 y Distrito 3. Es como la zona del país. Exacto. Entonces, el Distrito 1 comprendía de San Salvador a Cutuco. Distrito 2 comprendía de San Salvador a San Jerónimo. Cutuco, La Unión. Sí, exacto. Y el Distrito 3 de San Salvador a Cajutla. ¿Ya? Entonces, eso se comprendían los 3 distritos. Entonces, como despachador, estuvimos allí, habían 6 despachadores con relevo, ¿no? Entonces, yo trabajaba en los 3 distritos. Lo extraño era, imagínense, a nosotros el otro ferrocarril, como lo consideraban, no sé, una empresa internacional y con mayores que saber de sueldos, sí. Nosotros aquí éramos, quizás, digámosle así, nos tenían como marginados allí, ¿verdad? Cuando llegamos allá, y ellos, pues, los empleados allí, claro, ganaban bien, porque ellos ganaban bien, ganaban bastante. Entonces, son los de AIRCA. Es de la IRCA. Cuando llegamos allí, bueno, digamos como extraños allí, nos miraban así un poco feo, ¿verdad? Pero lo bonito era que cuando llegó un momento de que teníamos que trabajar en los 3 distritos, ¿verdad? Ahí fue que los empleados de allá, los despachadores, no pudieron manejar el distrito 3. En cambio nosotros, manejando el distrito 3 con trenes con trayecto corto, porque aquí se manejaban 6 trenes, más, creo ver, 6 trenes, 3 para el sur, 3 para el norte, y más los trenes de trabajo, los trenes extra, los motores de trabajo, todo eso. Entonces, como despachador, nosotros dábamos vía y a dónde, calculando con el reloj, con el cronómetro, dónde se podían encontrar en el tiempo cabal, ¿verdad?
los cruces. Entonces, ¿ese control lo tenían ustedes nosotros lo teníamos en cada estación? Allá en San Salvador, por medio de los compañeros que trabajaban en las estaciones. Era una vía que se daba, ¿verdad? A los trenes regulares. Los regulares eran de pasajeros, ¿verdad? Entonces, allí era la ventaja que nosotros llevábamos allá, porque allá el trayecto era largo. ¿Ah? Era largo, como también el 1 y el 2. Entonces allá nos podían meter 6, 7 trenes y nosotros no teníamos problema. ¿Ah? Entonces cuando nos nombraban, mire, usted va a pasar al distrito 1, vaya, está bien, ahí vamos. Va a pasar al 12, pero ¿Cuántas horas trabajaban? 8 horas. 8 horas. 8 ¿Se horas. dividían los turnos? Sí, debía. Uno entraba de 6 a 2, el otro entraba de 2 a 9 y el de nocturno entraba de 2 a 10, bro. De 2 a 10. De 2 a 10 y el nocturno entraba de 10 a 6, porque los trenes trabajaban día y noche. Entonces, es así como nosotros les demostramos que sí teníamos capacidad. En cambio ellos, cuando les nombraban al 3, dijeron que no podían. ¿Por qué? Porque iban a hacer una matazón de gente. ¿Ah? ¿A qué se debía esa matazón de gente? Por mal cálculo de cruce. Un choque. Un choque. ¿Ah? Un choque. Imagínense que uno esté mal ubicado allí. Matazón de gente. No hay duda que los salvadoreños tenemos capacidad, ¿verdad? Claro, ¿ah? Por más humilde que seamos, tenemos capacidad. ¿Usted fue maquinista algún tiempo? No, yo como le digo, fui telegrafista. Administrativo más que todo. Y fui administrativo. Ahí estuve como el despacho de trenes. Entonces, es así como en el caso de mis nombramientos. Ahora, después, que cuando ya... también fui a trabajar a Cutuco, fui a San Miguel, fui a San Jerónimo, estuve en Aguilares. O sea que demostré una capacidad que donde quiera que me mandaban, yo iba a desempeñar ese puesto. Había otro medio de transporte, la famosa bala. ¿Cuál era la diferencia? Exacto, la diferencia de la, como le decían, la bala, era que era más rápido. Era un motor que con capacidad quiero ver, de 45 pasajeros. 45 pasajeros. Estos salían, la bala salía de San Salvador, los motores. Por ejemplo, salía un motor que le decían número 21. Salía de San Salvador a las 6:15 y llegaba al sitio 8:45. Salía de Quesaltepec, de San Salvador. No, de Quesaltepec salía a San Salvador el número 20. Salía de Quesaltepeque a las 6 a.m. y llegaba a San Salvador 6:35. Esa es la bala. Esa es la bala. El otro carro motor bala salía del sitio El Niño a San Salvador como número 22. Salía a las 9 de la mañana del sitio del Niño y llegaba a San Salvador 9:45. Imagínense que 45 minutos hacía del sitio El Niño a San Salvador. Era rápido. Era rápido. De San Salvador a sitio El Niño, el número 23 salía a las 9:45 y llegaba a las 10:40 a.m. al sitio del Niño. Luego del sitio del Niño a San Salvador salía el número 24. Se me fue la hora, no lo pude notar. En su tiempo de laborar en Fenadesal,
nunca hubo accidente de trenes, choques, ¿Cómo no? vuelcos. ¿Cómo no? Fue aquí en Colombia. Estaba de jefe, estaba de agente de estación don Pablito Medina. Yo estaba allá en San Salvador de despachador, pero ese turno no lo tenía yo. Entonces un choque de trenes aquí, el tren de pasajeros, el número 1, que salía de San Salvador a las 6:25, con un tren de trabajo, es decir, Los de carga. de carga de lingotes de hierro. Traía 10 plataformas de lingotes de tierra para Corinca. Entonces, pero allí no fue un error de despachador, ni tampoco fue un error de aquí del compañero Medina, sino que un error de los que manejaban, ¿verdad? Porque el tren que venía de Acajutla con hierro, ¿verdad?, creyó llegar a tiempo a Colombia y ellos tenían que haberse quedado en el playón. Y dijeron con el reloj, podemos alcanzar y llegar a Colombia. Cuando sintieron ya iba el tren de pasajeros. ¿Hubo muertos? No, gracias a Dios, solamente descarrilamiento de una plataforma, ¿verdad? De ahí no hubo nada de... Ese fue uno de los choques. Uno de los accidentes que usted puede recordar. Sí, que puedo recordar. Cuéntenos sobre los pasajes. ¿La bala cuánto cobraba de un lugar a otro? El pasaje, el motor valía aquí 45 centavos de aquí a San Salvador. El tren valía 40 centavos. A Sonsonate el tren valía un colón. Y en el motor valía, cuando iba a Sonsonate, valía 1.25 me parece. 1.25. Eso es el motor, porque era rápido. Dentro de la institución hay un aparato, el famoso telégrafo. Sí. Usted lo pudo manipular. Me imagino que usted fue experto en eso, sí, para transmitir los mensajes a través de la red telegráfica. Exacto. Como le digo, yo fui telegrafista, ¿verdad? Telegrafista, y por medio del telégrafo se daban las vías, ¿verdad? Por medio del telégrafo ahí se revían las vías, se recibían los mensajes. Antes le decíamos telegrama, ¿verdad? Entonces todo eso se recibía a través del telégrafo. Entonces uno de esos me quedó aquí de recuerdo, que es este. Este uno se lo ponía en el oído cuando había mucho ruido de las máquinas que quedaban enfrente de la oficina, ¿verdad? Y entonces uno tenía que recibir las vías o los mensajes, a ponerse esto al oído, ¿verdad? Y uno ya tomaba la máquina a escribir y ahí ya las traducía en la máquina. Es una transmisión nada más de puro sonido. De puro sonido, puro golpes. Debería estar bueno usted en los oídos, mi hermano, para controlar el sonido. Para esto, para aprender, no se va a aprender ya mayormente de edad, no. Esto se aprende cuando está de bicho, ¿verdad? Que no tiene nada de responsabilidad, nada, ¿verdad? Yo, para aprenderlo, 3 años tuve que aprender. ¿Podría hacernos un mensaje ahí a través? Pónganos ahí, señor alcalde. Licenciado Salvador Sajet. Hay números también, sí, hay números y todo. Sí. El número es el 1 al 10. La fecha de hoy. La fecha de hoy tenemos 22. 22. Perfecto. ¿Usted sabe cuándo se equivoca? Sí. Aquí es 22. No. Hoy es marzo. Marzo 2019.
2019. ¿En cuánto tiempo aprendió el telégrafo? 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Y así fue como aprendí. Y a la vez también aprendí el internacional, ¿verdad? Esa es otra Sí, otra clave. tiene unos cambios de sonido, ¿verdad? Es la famosa clave Morse. La que nosotros ocupamos La que se usa acá en este aparatito. Sí, sí. Morse, la que ocupamos en la empresa. Y la Antel ocupaba el internacional. La Antel, ¿verdad? Entonces yo me puse a aprender también el internacional, ¿verdad? Tiene ahí escrito los símbolos. Ah, sí, aquí tenemos los símbolos. Aquí están, de la A hasta la Z. ¿Ah? Y estos son los números. Cada puntito, cada guión representa un sonido. Un sonido, exacto. Es un sonido. Me llama la atención, don Héctor, me llama la atención ese diploma que le estoy viendo ahí. Ah, sí. ¿Podría explicarnos? Sí, este diploma me lo dieron ya cuando cumplí los 60 años es decir, de edad, y estuve trabajando para la empresa 41 años. Como dice aquí, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, en reconocimiento a su dedicación, interés personal y colaboración brindada durante los años de servicio en la empresa, del 1 de abril de 1959 al 31 de diciembre del 2000. Otorga el presente diploma al mérito a Héctor Sosa Martínez por su tesonera labor en beneficio del FENADESAL. De ahí viene la firma del jefe. De oficina de personal, el jefe de departamento y el gerente. Qué bueno, ese es un reconocimiento al mérito. Sí, reconocimiento, porque yo allí jamás, nunca falté por borracho, nunca. Todo el tiempo he sido responsable en mi trabajo. Todo el tiempo he estado en mi trabajo antes de la entrada. 10, 15 minutos antes ya estaba ahí. Mensaje para las nuevas generaciones, los jóvenes. Para los jóvenes que debieran de tener una disciplina, ¿verdad?, en su trabajo, de tomar las cosas en responsabilidad, porque hoy los jóvenes como si las cosas les vienen a la izquierda y ellos no les ponen interés. Hoy los jóvenes lo que hacen es, a veces llegan tarde, llegan 5 o 10 minutos, y eso en todas las empresas se ve, ¿verdad? Por eso que a veces las empresas les quitan el tiempo de su salario, descuentos de hora. Descuentos de hora. Okay. Entonces, en cambio, yo no estuve siempre con la disciplina aquí. Nosotros, según el puesto que teníamos, no era necesario de marcar, aunque nosotros teníamos que marcar tarjetas, marcábamos, pero nosotros no era la tarjeta que nos tenía que señalar que ya estábamos en la hora. No, nosotros era las estaciones. Por ejemplo, yo tenía que estar antes de las 6 porque el primer tren que salía a las 6 era el Sonsonate, ¿verdad? Entonces tenía que estar 15 minutos para darle vía para salir, porque si yo no llegaba a esa hora, el tren se demoraba. Si yo se demoraba 10, 15 minutos, ellos reportaban, decían, bueno, nosotros salimos 15 minutos de demora porque el despachador no dio la vía.
Prestaciones, don Héctor, prestaciones sociales que tenían entonces, Bueno, seguro social, algunas prestaciones mire, alimenticias. con respecto a eso, nosotros como empleados no lo tuvimos. Lo tuvieron los trenistas. Ellos sí. Los trenistas, a más del sueldo, tenían sus horas extras. Ellos tenían uniforme, tenían calzado, les daban viáticos, les daban uniforme. Todos les daban, solamente a los trenistas. Pero los empleados como yo, no había eso. Solo el salario. Solo el salario. Horas extras. Nada de horas extras, no había horas extras para nosotros. Solamente para las estaciones. Porque allá las 8 horas trabajábamos. 8 horas. Ahora los de las estaciones sí tenían horas extras porque tenían que atender los trenes a las horas que pasaran. 1959, el año que usted empezó a laborar, ¿quién era el presidente entonces? El presidente de la República. El presidente de la República. Hay una gran historia. Sí. Vea, yo le voy a dar cierta historia. Empezando en la era del año de 1882, allí fue que nació el ferrocarril. En 1982, durante el gobierno del general Rafael Antonio Gutiérrez, ¿verdad? Gutiérrez, cuando se comenzó el primer ramal Acajutla-Sonsonate, el constructor, el ingeniero Alberto J. Schenzer, cuántos ilustres personalidades nacionales y extranjeras celebraron ese gran acontecimiento. Acajutla volvía con renovados brillos, ¿verdad?, a convertirse en el gran puerto de entrada a la República. Los andenes de Sonsonate y de Acajutla estaban poblados de imágenes borrosas de insignes personalidades que iban y tenían desafiando lugares de jornadas en carretas o en caballos para embarcar en el nuevo ferrocarril. Es decir, mire, no vamos a dar enredarnos tanto. Sí, mire, este ferrocarril, como dijimos, empezó en 1882 con el ramal de Acajutla-Sonsonate. 1882. Sí. Luego quisieron hacer el ramal de Sonsonate a Santa Tecla, pero tuviera a La Ceiba, que se le llamaba La Ceiba del Guarnal, ¿va?, en lo que hoy se le conoce como Colón, ¿va? Frente a los constructores se levantaban los obstáculos topográficos representados en el volcán de San Salvador, que imposibilitaba llegar hasta Santa Tecla, porque querían poner el ramal hasta Santa Tecla. En otras palabras, no lo hicieron. No pudieron, ¿verdad?, porque la verdad la topografía era muy difícil. Entonces mejor hicieron el ramal de Ateos a Sitio del Niño, ¿verdad? Del Sitio del Niño hicieron el ramal de Sitio del Niño a Santa Ana, allá por 1896, ¿verdad?, con dificultades también, ¿verdad?, geográficas, ¿verdad?, sí, empalmándose con el tendido de durmientes y vías a Santa Ana.
Fue en ese entonces que el gobierno lo dio en arrendamiento a la empresa inglesa de Salvador Railway Company. En ese tiempo lo dio el gobierno, ¿verdad?, que ejerció su administración hasta 1962, año en que pasó a ser la otra vez patrimonio de la República. O sea que cuando quebró la Railway, en el año 1932, pasó nuevamente al gobierno. Allí en el gobierno pasaron, quiero ver, como unos 13 años. A los 13 años también tuvo dificultades la IRCA. La IRCA ya tenía problemas salariales, eran huelgas y huelgas. Como también en esta empresa hubo huelgas, que por cierto, por 1962 nos pagaban solo cada mes una quincena. Cuando ya la Railway no pudo, le entregó al gobierno. Entonces, cuando también aquel ferrocarril tuvo problemas y ya no pudo más, entonces lo que hizo el gobierno era fusionarlo, allá por 1974. ¿verdad? En ese año creo que nos indemnizaron a todos en general. Y así fue como se funcionó los dos ferrocarriles. Pero no les dieron dólares. No los dieron dólares. No, eran colones. Bueno, de hecho una gran historia, ¿verdad? Sí. Y ojalá que sí, se siga contando esta historia. Yo, créame, le agradezco, ¿verdad? Ha sido muy fino de su parte darnos estos datos muy importantes. Vamos a hacer quizás una segunda etapa, ¿verdad? Ajá. Una segunda entrevista para ampliar más detalles. Ajá, sí, ¿verdad? porque falta un todavía. poquito, ¿verdad? Así es que le agradecemos de parte de la institución, la alcaldía municipal, ¿verdad?, en medio propio, y pues la verdad ha sido muy importante conocer algunos detalles, algunos datos que para la juventud va a ser pero súper importante verlo y conocer lo que fue el ferrocarril Fenadizal, ¿verdad? Sí, aquí en El Salvador. Así es que, mi hermano, muchísimas gracias y Bien, muy buenas tardes. buenas tardes.